Y voy a convocar nuevamente al diputado José Luis Figueroa Rangel, si ya solucionó sus problemas. Parece que iba a entrar con un iPhone. Sí, parece ser que ya resolvimos nuestro problema. Ahí está. Entonces, nada más permítame, el diputado José Luis Figueroa representa al Frente Social por la Soberanía Popular. Él es diputado local en el estado de Zacatecas y por el Partido del Trabajo. Adelante, diputado José Luis. Sí, muchas gracias. Una disculpa. Pues bueno, trataré de hacer una exposición en dos términos. Uno, el contexto histórico, la reforma, pero también el tema de lo global, porque esta iniciativa de reforma, esta reforma eléctrica, no es una ocurrencia. Pareciese calificarse así por la resistencia política, empresarial y neoliberales de nuestro país y del extranjero, que tienen intereses en nuestro país, y lo que debemos de entender los mexicanos, las mexicanas, es que es un acto de prevención ante una circunstancia de crisis global energética. Y nuestro país se está ocupando, al reconocer, número uno, importamos combustibles, dentro de los que aparece el gas natural. Estamos y tenemos petróleo, pero no estamos teniendo la capacidad de explotación. Por lo tanto, nuestra dependencia de importación es lo que nos pone en una línea de riesgo muy delgada, y el presidente se está ocupando, está actuando, y por supuesto que enfrentándose a todo este interés económico extranjero, interés económico amafiado nacional. Y bueno, voy a leer un documento y luego cerraré con algunos elementos geopolíticos que les quiero compartir. Camaradas de las distintas organizaciones hermanas presentes en el foro, el 27 de septiembre de 1960, en el acto de nacionalización de la industria eléctrica, el entonces presidente de la República, Adolfo López Mateos, pronunció un discurso nacionalista cargado de un profundo patriotismo, en el cual encomendaba a las generaciones futuras lo siguiente: pueblo de México, les devuelvo la energía eléctrica, que es de exclusiva propiedad de la nación, pero no se confundan, porque en años futuros algunos malos mexicanos, identificados con las peores causas, intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a inversionistas extranjeros. No se equivocó el presidente nacionalista que formó parte de los gobernantes surgidos de la tercera etapa del proceso revolucionario mexicano, de la Revolución de 1910, que hicieron importantes aportes a la construcción de una nación soberana con justicia social. 22 años después de esta gesta nacionalista, patriótica y revolucionaria que nos llevó a recuperar la industria eléctrica para la nación, no solo como servicio público, sino para coadyuvar a la industrialización del país, llegaron los gobiernos neoliberales, jefaturados por tecnócratas, la mayoría formados en universidades extranjeras, principalmente norteamericanas, que a lo largo de 36 años se dedicaron a socavar las bases materiales del poderoso y estratégico sector estatal de la economía. Sector que llegó a estar compuesto por 1,155 instituciones, de ellas más de 750 empresas, incluidas las más dinámicas y rentables de la economía nacional: petróleo, electricidad, siderurgia, telecomunicaciones, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, industria papelera, minería, banca, fertilizantes, etcétera, y que los liberales privatizaron al rematarlas al capital nacional y extranjero, es decir, desnacionalizaron la economía mexicana, con todas las nefastas consecuencias en el orden económico, político y social.
Después de esa etapa de destrucción, en las elecciones federales del 1 de julio de 2018, se produjo la contundente victoria del licenciado Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República del pueblo mexicano. Exigió poner fin no solo a la desnacionalización de la economía y a la entrega de la soberanía nacional, sino también a toda la descarada e impune corrupción que caracterizó a los gobiernos neoliberales. Esa corrupción no se circunscribe al saqueo del erario ni al despilfarro del que hicieron gala, sino que sobre todo se caracterizó por poner por encima del interés social el interés privado, por poner por encima del interés nacional el interés extranjero. Eso fue lo peor. Todo lo anterior, afianzado con reformas legislativas que otorgan al gran capital nacional y extranjero no solo jugosos negocios y ganancias abusivas, sino además la seguridad de que sus intereses no serán tocados ni con el pétalo de una rosa. Hoy, cuando el presidente López Obrador está asumiendo una actitud consecuente, no solo con sus compromisos de campaña electoral y con su Plan Nacional de Desarrollo, sino además con su conciencia de mexicano patriota y nacionalista, la derecha más reaccionaria y recalcitrante, que ve perder sus privilegios, se vuelve furiosa contra los medios, contra las medidas positivas que el gobierno federal está aplicando. Sin embargo, no obstante que el presidente López Obrador ha sido respetuoso y cauteloso, sobre todo al aplicar medidas de gobierno para recuperar la intervención del Estado en áreas importantes de la economía, llamada rectoría, llevando a cabo obras de gran envergadura: refinería de Dos Bocas, aeropuerto Felipe Ángeles, Tren Maya, ferrocarril transísmico, así como la puesta en marcha de las 6 refinerías existentes, donde desplaza al gran capital nacional y extranjero para asignar un papel secundario. Los neoliberales reaccionan de manera virulenta con tintes golpistas. Con la iniciativa de reforma a la ley de la industria eléctrica, propuesta como preferente al Congreso de la Unión, con la finalidad de privilegiar la generación eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, y relegar como complementaria la generación de los productos privados, los organismos empresariales yanquis y su embajada, junto con la derecha mexicana, ponen el grito en el cielo, acusan falsamente que se trata de una expropiación velada de las empresas privadas y que contraviene directamente los compromisos de México al suscribirse al Tratado México, Estados Unidos y Canadá-TEMEC. Nada más falso. En el TEMEC, el gobierno mexicano, ya encabezado por el presidente López Obrador, deja a salvo la industria energética sobre la base del mandato constitucional contenido en el artículo 27. Lo que establece esta reforma energética son nuevas reglas de operación con la finalidad de recuperar la supremacía de la Comisión Federal de Electricidad en el manejo de la energía eléctrica generada en sus diferentes modalidades y regular la participación de las empresas privadas, que hasta ahora son quienes fijan las reglas en la materia, gracias a las enormes concesiones entregadas por los gobiernos neoliberales. Incluso, en el colmo del cinismo, las empresas eléctricas españolas han establecido un modelo mediante el cual contratan a políticos con jugosos sueldos, la llamada puerta giratoria, con la cual han beneficiado a políticos. En el caso de México, está como ejemplo el expresidente Felipe Calderón y su secretaria de Energía, Georgina Kessel, así como Carlos Ruiz Sacristán, exsecretario de Comunicaciones, y Luis Telles, también exsecretario de Energía. Ahora bien, mientras que España discute recortar millones de euros a las compañías privadas del sector energético, en México
el presidente López Obrador propone solo limitar su participación, porque lo que ahora se pretende y lo ha calificado el presidente López Obrador no significa nacionalizar ni estatizar, es para darle su lugar a la Comisión Federal, que va a tener el 54% del mercado, mientras 46% se va a conservar por las empresas particulares, para que haya una verdadera competencia, por lo que no se debió marginar, mucho menos intentar destruir a la Comisión Federal de Electricidad. El presidente López Obrador dijo que en la iniciativa también se establece que para la explotación de litio solo va a poder hacerlo la nación, porque todo el mineral de litio que hay en el subsuelo de la patria, de nuestro territorio, es de los mexicanos, es de la nación. A su vez, se encargó al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, aplicar la iniciativa de reforma constitucional enviada a la Cámara de Diputados. El secretario López Hernández informó que la iniciativa tiene la finalidad de modificar los artículos 25, 27, 28 de la Constitución, y a lo dicho por el presidente, adicionó que es para garantizar la seguridad energética del país y que a partir de su aprobación, la Comisión Federal de Electricidad será un organismo del Estado como personalidad jurídica propia, es decir, que desaparecen las filiales, que queda un solo organismo, que será el encargado de la generación, de la distribución, de la administración de la energía eléctrica que se produce. Un minuto para cerrar, por favor. Ok. Trataré entonces de dedicarlo al contexto global, en el que México no es la excepción, está inmerso. Pues estamos ante el hecho de un interés de lo que se denomina la burbuja verde, 150 millones de dólares en esto que eran las energías limpias. De ese tamaño es el problema. Y por eso yo decía al inicio que el licenciado Andrés Manuel está siendo preventivo y se está ocupando ante el hecho de que el energético petróleo está en una crisis global de desabasto, y el tema de energía eléctrica es evidente por el fracaso de las energías limpias, por el calentamiento global y el cambio climático. Ese es el problema. Estamos entonces en una coyuntura global de un mundo tripolar, que se disputan el control Rusia, China, Estados Unidos, sus aliados, y que es evidente que el tema del desabasto de energéticos pues pone en crisis a los países que aspiran a un crecimiento económico, y de no hacerlo pues van en decrecimiento. Es decir, nos estamos jugando un nuevo orden global, y México tiene con esta reforma del presidente la gran oportunidad de ser hegemónico, de ser, de fortalecer su soberanía, su independencia, pero sobre todo el grado de bienestar de los mexicanos, propiciando el crecimiento económico sustentable para nuestro país. Entonces me parece que no tenemos que tener dudas, tenemos que luchar, tenemos que tener una lucha orientada, una lucha de masas, una lucha revolucionaria, que es lo que va a permitirnos ese sueño tan anhelado de los mexicanos, ser una gran nación, o ser una mejor nación de la que ya somos. De mi parte es cuanto. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del diputado José Luis Figueroa Rangel, representante del Frente Social por la Soberanía Popular.